Porque a diferencia de la vergüenza, la culpa es un episodio que, dicho sea de paso, el Espíritu Santo no trabaja con culpa, sino con convicción. Me olvidé de que también puedo ser valioso y productivo en el reposo para poder superar ese episodio. Recuerde que si se queda atrapado ahí, va a estar en una prisión psicológica, espiritual y emocional. Nadie está exento de cometer errores. ¿Quién es usted para no perdonarse? Y si no me lo cree, ¿por qué usted cree que en ocasiones Dios permite que usted y yo pasemos por el desierto? Hoy quiero compartir acerca de uno de los retos, tanto en el crecimiento espiritual como el crecimiento psicológico de cualquier persona, y es este formidable adversario llamado la culpa y también la vergüenza. Quiero enfocar la intervención de hoy, de esta cápsula, sobre los fenómenos de la culpa. ¿Por qué llamo adversario? Esta es una de las áreas que, si la persona no tiene la oportunidad de manejar de manera adecuada, puede crear parálisis en el crecimiento espiritual de una persona, puede crear lo que se llama tormento psicológico, y aún peor todavía, puede crear o es la fuente de mucho disturbio emocional. Cuando definimos qué es culpa, cuando yo sufro culpa o experimento culpa, no es otra cosa que yo sufro un episodio, mírelo bien, una acción o un episodio donde mi respuesta a ese episodio, el manejo que yo le doy a ese evento, viola lo que se llama los cánones de mis principios, de mis valores, valores éticos, valores morales. Y esta acción, la acción o el episodio que yo llevo como un manejo equivocado, queda detectado en mi psiquis y en mis emociones como una violación a esa norma. Por eso, cuando una persona se ve involucrada en este tipo de episodio, pues experimenta lo que se llama contrición, otros remordimiento, otro gran pesar. Pero lo que quiero que vayan comprendiendo en esta hora, estos son los avisos que tu psiquis, los avisos que el Espíritu Santo alerta a la persona de que la transacción, el evento, el episodio, y voy a ser, ¿verdad?, bien específico de que esto es un episodio, porque a diferencia de la vergüenza, la culpa es un episodio, la vergüenza es lo que es el valor total que yo me adjudico a través de una controversia. Eso lo vamos a atender más adelante. La culpa entonces es ese aviso que mi psiquis me da, mi pensamiento, o el testimonio que el Espíritu Santo me da, que, dicho sea de paso, el Espíritu Santo no trabaja con culpa, sino con convicción. Pero es ese aviso donde el Señor me está alertando: tengo que atender la controversia, tengo que atender la transacción y darle un manejo diferente. ¿Por qué esto es tan importante? ¿Y por qué algunas personas quedan perjudicadas o aprisionadas en esta área? Porque cuando yo no hago un manejo adecuado de la culpa, o sea, no le cambio la interpretación, no hago un cierre adecuado, la culpa comienza a agrietar el estado emocional de la persona, comienza a torturar el estado del pensamiento de la persona, y es una fuente en la vida espiritual que el enemigo utiliza para frustrar y sabotear el crecimiento del individuo. Por eso que tú vas a encontrar que cuando personas sufren culpa, muchas veces el evento no lo manejan adecuadamente, sino que lo bloquean. Otros, ¿verdad?, lo engavetan en su psiquis. Algunos sufren de culpa excesiva y entonces entra en este estado donde cómo complazco, cómo logro, ¿verdad?, resolver la situación. Algunos duermen con tormento, otros sufren de ansiedad por consecuencia de ese episodio. Y en casos extremos, la persona entra en lo que se llama autocastigo. Cuando hablo de autocastigo, es este episodio donde yo no me perdono a mí mismo. Y la persona entonces empieza a sufrir mucho coraje, mucho malestar o inclusive resentimiento, y se concluye de que la persona
¿verdad? No ha tenido la oportunidad de cerrar ese ciclo o ejercer el perdón más importante. Se ha disculpado con otras personas o ha ejercido algún tipo de restitución, pero no ha hecho la restitución más importante, perdonarse a sí mismo. Y es por eso que tú vas a encontrar muchas personas con problemas de ira. Vas a encontrar muchas personas con problemas de que sufren de ansiedad. Otros se deprimen de manera fácil o en el caso peor, algunas personas continuamente se ven tentadas a agredirse, mutilarse o inclusive atentar contra su vida porque esta emoción mal manejada abre la ventana, abre la puerta a que el enemigo comience a cultivar pensamientos e ideas de que soy incompetente, no soy adecuado, no soy sincero o no soy honesto. Y lo que quiero que entienda, nadie está exento de experimentar estos episodios. Nadie está exento de cometer errores. El manejo que yo le dé al episodio es lo que puede hacer toda la diferencia. Por eso cuando hablamos de superar la culpa o poder aprender a manejar la culpa, tengo que quitarle, ¿verdad?, ese aguijón representativo que es la autoculpa, lo que es la disculpa excesiva o mendigando perdón, que a veces la gente no me lo va a dar o yo mismo no me lo doy, o peor aún, gente que entra en esta flagelación llamada autocastigo. Por lo tanto, la culpa es el episodio, es el evento donde yo no obro o no manejo la controversia de manera adecuada, me juzgo basado, ¿verdad?, en esa intervención y si no le doy un cierre adecuado, sea una reinterpretación o lo tomo con un aprendizaje, ¿qué es culpa? La culpa es un veredicto. Es como si en el tribunal de tu conciencia te encuentras, analizas y te encuentras como que quedaste corto, te quedaste en un estado, ¿verdad?, inferior al esperado, a tu ética, a tus valores, y ahí es donde comienzan los tormentos emocionales y espirituales de muchas personas. Hay veces que nosotros pensamos que no estamos sintiendo culpa, pero sin duda nos estamos arrastrando a unas conductas que no nos permiten crecer, ¿verdad? Y cómo nosotros poder identificar que realmente eso es culpa, porque a mí me ha pasado en mi vida donde yo he tenido culpa de descansar. Miren esto, pensando que estoy haciendo mal porque no estoy siendo productiva. Y me he llegado a ver en unas conductas de que continuo, y no me di cuenta que realmente yo me estaba culpando por algo que se puede hacer. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que hay cosas que parecen livianas, que no son, ¿verdad?, bajo el espectro que otros los puedan ver así grandes porque alguien me causó alguna ofensa o yo hice algo y que también me están arrastrando a hacer lo que no debo hacer? Excelente planteamiento. Muchos de nosotros nos hemos educado, y aquí regresamos a los episodios y los eventos, a veces no estar ocupado, a veces no estar siendo productivo, como bien Kiara mencionó, nos lleva a sentirnos culpables. ¿Por qué? Porque venimos con una programación, y esto va a ser más abundante en el tema de la vergüenza, donde si no estamos siendo productivos, nos interpretamos que somos, ¿verdad?, que no estamos, ¿verdad?, produciendo. Esa ausencia de productividad me está bien conectada con mi valía como persona. O sea, en otras palabras, tengo la interpretación en mi mente de que si estoy ocupado, soy valioso. Y si soy valioso, mi estima, ¿verdad?, está elevada, está saludable. Pero cuando yo tengo que tomar tiempo para descanso, tiempo para estar en reposo o tiempo para aceptar de que, por ejemplo, en el ministerio, Dios me está dando una pausa porque Él es el dueño y señor de la mies y no todo el tiempo yo estoy a cargo de la mies, sino que soy un siervo inútil o un vaso de barro, y a veces Dios usa los vasos de barro y otros momentos los pone en reposo. Si yo no respeto esa realidad, yo voy a interpretar que no estoy siendo útil o no estoy haciendo productivo para Dios, porque la controversia principal es mi valor como persona está condicionado a ser productivo. Me olvidé de que también puedo ser valioso y productivo en el reposo, en el descanso, en el silencio. Y si no me lo cree, ¿por qué usted cree que en ocasiones Dios permite que usted y yo pasemos por el desierto? Es en el desierto donde más
uno queda instruido que en la estimulación y en el afán de la actividad. La culpa tiene varios ángulos, y uno que quiero plantear es cuando uno valida, no necesariamente tiene que ser que sea así, pero valida que uno tomó una acción incorrecta y eso golpea a uno, duele. Yo creo que todos pasamos por ahí, yo he pasado en varias ocasiones, y uno trata de quitarse eso, doctor, pero sigue ahí golpeando a uno, y a veces uno tiene que lidiar con eso por un tiempo, ¿verdad? Hay gente que no logra quitarse ese dolor. ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo ahí que no logra y mantiene el dolor? A veces yo he escuchado de gente con años con eso. ¿Eso se puede dar así? Incluso, doctor, yo he visto gente que la otra persona que era esa figura de autoridad le dice, no, mira, yo te perdono, no ha pasado nada, y con todo y eso sigue golpeándose. Correcto. Recuerden, ¿verdad? Y hago mención a lo que Esteban acaba de compartir. El episodio de culpa es un veredicto. O sea, es un juicio concluyente en la psiquis de la persona. Y es por eso que algunos de nosotros, como verdad, habrán experimentado, algunas personas se sienten muy incómodas, algunos otros experimentan ansiedad, o sea, no hay serenidad interna. ¿Por qué? Porque hay una controversia que no genera reposo en mi interior. Por eso, ya que Esteban trae este ejemplo, quiero entonces concluir la idea cómo yo puedo redimir o reparar ese episodio. Por eso fue que tuve la oportunidad de poder explicar qué es la culpa, en qué consiste la culpa y cómo la culpa impacta el funcionamiento de la persona. Así que el cuestionamiento, contestando la inquietud de Esteban, es ¿y cómo yo supero ese episodio? Usted tiene 3 opciones de cómo atender ese episodio. Por eso es que la culpa necesita intervención, necesita clausura. La primera es, y la más ordinaria de todas, es la restitución. Si yo interpreto que yo violé a través de un episodio, una transacción, mis valores y mi ética, es mi responsabilidad iniciar un proceso de cómo puedo restituir la falta o la violación cometida. Por eso es que algunas personas es necesario que acudan a pedir disculpas, algunas otras personas asumir responsabilidad, algunas otras personas proveer restitución, algunas otras personas van a necesitar cómo asumir responsabilidad por la acción, las palabras, la reacción, que no solamente perjudicó a segundos, sino que también violó tus normas. Esa es la primera estrategia de sanación para poder superar ese episodio. Recuerde que si se queda atrapado ahí, va a estar en una prisión psicológica, espiritual y emocional. El segundo, que es el más retante de todos, hay muchos de nosotros que no tenemos gran controversia en pedir disculpas a otros o perdonar a otros. Pero hay una grande controversia para muchas personas perdonarse a sí mismo. Hay personas que han permitido situaciones, tolerado experiencias, que luego que las analizan, pero qué torpe fui, pero ¿por qué yo permití esto? ¿Por qué yo toleré este abuso? ¿Por qué yo toleré este maltrato? Y es una crisis porque muchos lo interpretan, yo me lo merezco, yo no sé por qué no actué, yo sabía que tenía que hacer algo al respecto, y utilizan esa experiencia para atormentarse. O sea, el tormento y la flagelación es la manera incorrecta para remitir esa falta, cuando la transacción correcta es me tengo que perdonar a mí mismo, porque si Dios te perdonó, ¿quién es usted para no perdonarse? Y finalmente, la estrategia más importante, no tome los episodios donde usted se equivoca o usted se siente culpable, no los utilice para autocastigarse, utilícelos como experiencia de aprendizaje. ¿Qué yo puedo aprender de estos episodios? Puedo aprender de que soy humano. Puedo aprender de que soy finito.
Puedo aprender de que yo también cometo errores. Puedo aprender de que tengo que también desarrollar conciencia del bienestar de otros. Y aún más importante, puedo aprender de mis errores para no volver a cometerlos.